La habitación olía a limpiador de cítricos y alfombra nueva. Él entró como si ya fuera dueño del futuro. «Elena», dijo Richard Castellano, y su voz se desplegó con esa confianza ensayada que solo tienen los hombres acostumbrados a ganar. Era el nuevo director ejecutivo, alto, traje impecable, una biografía de LinkedIn que podías pulir hasta ver tu reflejo. Estaba de pie en la sala de conferencias de paredes de cristal, flanqueado por un séquito de lugartenientes listos para las cámaras. Detrás de él, el horizonte de la ciudad se extendía como una promesa vacía. Mi equipo y yo estábamos terminando el cierre trimestral, teléfonos sobre la mesa, Slack abierto, 2 monitores zumbando con hojas de cálculo que nunca dormían. Castellano no perdió tiempo. No vino a presentarse, vino a ejecutar. «Estamos haciendo cambios», dijo. Sonrió como un hombre que había ensayado líneas de despido frente al espejo. «Estamos reestructurando». Me miró directamente. No a través de mí, no con cortesía. Directamente. «Quedas despedida». Efectivo inmediatamente. Las palabras cayeron como un objeto físico. Pesado. Definitivo. Un correo de 2 oraciones llegó 3 minutos después. La plantilla educada de recursos humanos. «Apreciamos tus contribuciones. Por favor, entrega tu laptop a seguridad». Sin conversación. Sin transición. Sin discusión de indemnización en persona. Solo una extirpación corporativa limpia y quirúrgica. Había estado en DataShield Corporation durante 11 años. Había construido el programa de cumplimiento desde cero, una hoja de cálculo y un archivador de metal convertidos en un sistema vivo. Políticas, capacitación, controles automatizados, rastros de auditoría. Una arquitectura poco glamorosa que mantenía a la compañía fuera de los titulares y dentro de la legalidad. Respiraba ese trabajo. Amaba los detalles, la precisión silenciosa de mantener las cosas funcionando correctamente, la satisfacción de saber que cada documento, cada registro, cada firma digital, era una pieza de protección contra el caos. Primero sentí el shock, luego, lentamente, una claridad fría y cortante. Esto no fue impulsivo. Esto fue un movimiento calculado. Pero, ¿por qué despedirme el primer día? ¿Frente a mi equipo? ¿Frente a la asistente de la directora financiera, que lloraba en silencio tapándose el rostro con su abrigo? ¿Por qué hacer algo tan obvio si tu objetivo es eliminar silenciosamente una amenaza? Esa pregunta fue el único pulso de curiosidad que me impidió colapsar en pánico. Salí con la placa aún colgando como una profesional. Recogí mis cosas personales del escritorio. Una foto enmarcada de mi hija graduándose de Berkeley. Una taza astillada que decía: «Haz mejores preguntas». Alguien de legal murmuró condolencias. Asentí. Mis manos estaban firmes. Afuera, en la calle principal, la ciudad olía a lluvia y diésel. Me quedé parada un segundo en la acera y dejé que el ruido reemplazara el silencio en mi cabeza. Y entonces llegó la verdadera pregunta, la que cambia el curso de una semana. ¿Qué era tan urgente que un nuevo director ejecutivo despediría a la oficial de cumplimiento más experimentada de la compañía en su primer día? Hay un reflejo natural después de un despido. Llamas a un abogado, llamas a tu familia, llamas a tu mejor amiga. Hice todas esas cosas, pero también hice algo que la gente no piensa en los primeros 15 segundos. Tomé una captura de pantalla del correo de despido de 2 oraciones. Copié la marca que tiempo en el registro de seguridad del edificio. Guardé los hilos de Slack en los que había estado participando. Imprimí las cláusulas del contrato que había ayudado a redactar 5 años antes. Viejos hábitos. Viejos instintos. Una oficial de cumplimiento no deja de serlo porque alguien te entregue una caja con tus cosas. Esa noche descubrí en mi bandeja de entrada un correo de Castellano a la junta directiva, fechado 2 días antes. Era un memorándum de anuncio. Había planeado el movimiento, pero el memorándum contenía una frase que nunca esperarías en una nota interna de un CEO. Acelerar la eliminación de obstáculos de cumplimiento. Ralentizan el crecimiento. El lenguaje era vago, pero la intención no lo era. DataShield Corporation era el tipo de compañía que vive en la intersección entre datos y arrogancia. Vendíamos algoritmos predictivos a instituciones financieras y minoristas.
Teníamos clientes que confiaban en nosotros, con flujos de transacciones e información de identificación personal. Eso significaba que el cumplimiento no era decorativo. Era el andamiaje que sostenía todo el edificio. Dirigía un equipo de 16 personas, gerentes de auditoría, oficiales de protección de datos, y el tipo de analista que podía detectar un error de permisos a las 3 de la mañana. La cultura era una cosa estratificada. Arrogancia de ingeniería en el piso de abajo, bravuconería de ventas en los pasillos, y escondidos debajo OE legal y cumplimiento tratando de evitar que el edificio se incendiara. Usábamos Workday para recursos humanos, Jira para tareas de ingeniería, Slack para las peleas mezquinas, y Confluence para políticas. Todo el sistema corporativo habitual. Teníamos un proveedor externo que gestionaba nuestro SOC, Centro de Operaciones de Seguridad, y mi equipo tenía llamadas semanales con ellos para verificar registros y accesos sospechosos. Castellano había venido de una empresa respaldada por capital privado en Austria. Tenía reputación de ser decisivo. También llegó con un nuevo presidente junta al que le gustaba recortar costos y moverse rápido. Esa combinación es la receta perfecta para atajos peligrosos. El día antes de mi despido, había señalado una serie de preocupaciones para el comité de auditoría de la Junta. Un vendedor de nivel medio había recibido acceso a la base de datos de producción justo cuando estaban implementando un modelo para un cliente bancario importante. El acceso estaba registrado, pero el ticket de justificación en Jira estaba retrodatado, y la cadena de aprobación en Confluence mostraba una firma faltante, menor en aislamiento. Un error humano, peligroso en combinación si alguien quería alegar que la compañía tenía controles internos deficientes. Documenté todo. Creé un resumen ejecutivo y adjunté una línea de tiempo. ¿Quién accedió a qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo se documentaron las aprobaciones? Era árido. Era granular. Era el tipo de cosa que tu asesor legal guarda para el día en que los reguladores hagan preguntas incómodas. También tenía en un rincón del repositorio de cumplimiento una cláusula insertada en nuestro contrato estándar, con clientes 2 años antes que rara vez veía la luz del día. Decía en términos claros que DataSeal tenía el derecho de suspender el acceso a datos de contratistas y proveedores pendiente de una revisión de cumplimiento. La escribí después de un incidente desordenado donde un proveedor había filtrado datos cifrados pero reidentificables. A nadie le gustó la cláusula. Ventas pensó que ralentizaba las negociaciones. Legal a regañadientes la mantuvo. Esa cláusula era una llave, no porque tuviera intenciones maliciosas, sino porque más tarde, cuando las cosas se movieran rápido, esa cláusula podría convertirse en una palanca. La jerarquía de la compañía era un mapa de puntos de presión. La directora financiera prefería números ordenados. El asesor general odiaba las sorpresas. El jefe de ventas medía el pulso de la empresa por la cuota mensual. Mi trabajo era mantener el corazón latiendo sin dejar que el paciente muriera en la mesa de operación. En mi último día completo, un ingeniero llamado Miguel entró a mi oficina con una impresión de un registro. Tenía el rostro pálido. Elena, esto vino del SOC del proveedor. Empujó la impresión hacia mí. Hubo llamadas API repetidas al endpoint de datos del cliente bancario desde una cuenta de administrador interna hace 2 semanas. Tarde en la noche, me mostró la línea problemática. El campo de firma en el ticket de aprobación estaba vacío. Ese es el tipo de detalle que hace que el agente de cumplimiento sienta comezón. Lo marqué. Lo agregué al paquete de auditoría. Envié una nota a Castellano a la mañana siguiente. No confrontacional. Solo una consulta. ¿Estás al tanto del acceso escalado en producción el viernes pasado? No hubo respuesta. No necesitaba responder. La reunión de la junta más tarde ese día me mostró que ya tenía un plan. Presentó una presentación de diapositivas sobre desbloquear ingresos y eliminar cuellos de botella. Usó las mismas frases corporativas que ves en los memorandos de inversores, cuando alguien está preparado para ignorar la gobernanza. Sentí un apretón en el pecho, pero también sentí algo más. La extraña flotabilidad que obtienes cuando conoces una irregularidad. Si eres la persona que ve un perno suelto en un puente, tienes una responsabilidad.
también tienes evidencia. Escondido en los registros del SOC había una cadena de tokens de acceso que no coincidían con ningún perfil. Quienquiera que los usara había enrutado el tráfico a través de una instancia en la nube registrada bajo un alias de empleado. Ese alias se correlacionaba con un dominio de correo personal. Era descuidado. Era rastreable. Era el tipo de desliz que hace la arrogancia cuando alguien piensa que es intocable. Seguí trabajando. Documenté. Actualicé el sistema de tickets. Archivé historiales de chat. Haces eso no porque esperes venganza, sino porque tu trabajo es hacer que el registro sea irrefutable. Dicen que la política corporativa es como los patrones climáticos, predecible una vez que los mapeas. El conflicto que se desarrolló fue elegante en su crueldad. Después de mi despido, comenzó el rumor. Reestructuración. Mandato de la Junta. Ajuste cultural. El equipo de relaciones públicas empujó una declaración sanitizada. El piso de ventas montó una defensa lenta. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de colegas. Apoyo, miedo, y algunas súplicas de quedarme en silencio. Esa última fue la más extraña. Para algunos, el silencio se siente como supervivencia. Renté una pequeña oficina temporalmente en el distrito financiero. Abrí el paquete de auditoría que había compilado y comencé a conectar puntos. Las llamadas APA, las aprobaciones faltantes, los tickets retrodatados, los registros del SOC del proveedor mostrando una instancia en la nube. Un patrón emergió. Las cuentas usadas para el acceso nocturno habían sido creadas bajo el nombre de un ingeniero contratado, pero la facturación rastreaba a una entidad fantasma que había sido usada recientemente en un conjunto de facturas de proveedores. Llamé a uno de mis viejos contactos en el proveedor del SOC. Ella respondió con cautela. Enviamos un informe prioritario a legal hace 2 meses sobre actividad administrativa anómala, dijo. Legal nos pidió que esperáramos. Había señales de que alguien estaba evadiendo controles. Lo etiquetamos como sensible. Sensible. Una buena palabra cuando no quieres hacer un desastre. Sentí la cuerda floja moral. La acusación pública podría destruir medios de vida si me equivocaba, pero quedarme en silencio cuando tienes evidencia razonable de que los controles de la compañía fueron evadidos intencionalmente, eso es complicidad. Sentí ira, pero era precisa. No era un rugido, era un bisturí. Decidí escalar al presidente del Comité de Auditoría de la Junta. Envié un paquete claro y documentado. Solicité una investigación formal. Al día siguiente, antes de que la Junta pudiera reunirse, me dieron una escolta de seguridad fuera del edificio. Se sintió como un telón cerrándose en la parte de mi vida que mantenía a las máquinas honestas. Si alguna vez has estado en una posición donde quedarte en silencio se sintió mal, lo entiendes. Un mensaje llegó a mi teléfono a medianoche 2 noches después. Un susurro intermediado desde alguien adentro. No escarbes donde no te quieren. Otro mensaje. Anónimo. Te arrepentirás de esto. Las amenazas son parte del teatro. Significan que alguien se preocupa por tu excavación. Seguí presionando. Rastreé números de factura a través del sistema financiero en una copia de las exportaciones contables de la compañía que había guardado. La entidad fantasma que pagaba las facturas de la nube tenía un director que era un conocido asociado del exdirector financiero de Castellano en su última compañía. El círculo se apretó. La arrogancia se revela en conexiones descuidadas. El mismo contador usó correos personales en registros públicos. El patrón olía a privilegio. Lo curioso de la evidencia es que provoca una respuesta. La compañía lanzó una nota interna elogiando el liderazgo rápido de Castellano y enmarcando mi despido como una alineación con una nueva dirección estratégica. La asesora general hizo algo sutil. Cerró mis tickets abiertos y archivó mis archivos, supuestamente para preservar la confidencialidad. Era un intento de enterrar. Sentí que el suelo cambiaba. Esto ya no era solo mi trabajo. Se había transformado en algo más amplio. Protección de clientes, protección de accionistas, protección de higiene técnica básica. El registro de acceso sugería una exposición a datos de clientes.
Si esas cuentas de administrador habían sido usadas para extracción, el cliente bancario tendría derecho a saberlo. Los reguladores podrían importarles. Mientras cavaba más profundo a través de marcas de tiempo, encontré un mensaje interno de castellano a un pequeño grupo. Prioricen todos los registros de acceso para el proyecto Banco Meridian y eliminen referencias obvias. Eliminen. Una palabra que no quieres ver en el lenguaje de un director financiero o CEO cuando el acceso a datos está involucrado. Un martes por la tarde, DataShield anunció una revisión interna de cumplimiento, pero se enmarcó como una reorganización de funciones de supervisión. La prensa se tragó el giro. La Junta elogió la racionalización ejecutiva. Mi equipo fue dispersado a otros departamentos sin sugerencia. Miguel, el ingeniero que me había traído la impresión, fue reasignado a un equipo en el extranjero con un boleto de ida y un año de documentación de confidencialidad para firmar. Se fue 3 días después. Los ojos huecos. Observé a personas en las que confiaba cambiar su postura. Algunos genuinamente temían por sus trabajos. Otros, más oportunistas, tomaron mis archivos y los renombraron como propios. Era mezquino, era efectivo. Lo peor fue el silencio de personas que se habían beneficiado de los sistemas que construí. El silencio se sintió como traición de un tipo diferente. Lo justificaron. Es complicado. Necesitamos mantener nuestros roles. Es solo negocios. En casa, mi hija llamó. Mamá, ¿estás bien? Estaba a 40 millas de distancia. Y la palabra bien se sentía inadecuada. Permanecí en silencio en público. No dejé que la ira se convirtiera en espectáculo. Mantuve mi voz mesurada cuando hablé con los pocos aliados que quedaban. Solicité cobra. Firmé los formularios de despido que decían que no difamaría a DataShield. Lo firmé con bolígrafo porque a los abogados les gusta la tinta. Pero en privado, el cambio había alterado algo. Sentí decepción. También sentí determinación. La traición cristalizó el problema. La cultura de la compañía se había doblado para acomodar la conveniencia sobre el cumplimiento. Cuando alguien con una lista de verificación y un cronograma de capital privado entra, los controles se convierten en obstáculos. Los obstáculos se eliminan. Las personas que sostienen las partes importantes se pintan como impedimentos. El cálculo silencioso reemplazó el dolor. Cuando alguien te entrega un sistema roto, puedes alejarte, o puedes arreglar el sistema y asegurarte de que nunca se rompa de esa manera nuevamente. No me gusta la palabra venganza de la manera en que la mayoría de la gente lo hace. Mi plan no se trataba de humillación. Era preciso, legal, corporativo e inevitable. Paso 1. Ensamblar la evidencia en una narrativa que un regulador aceptaría. Tomé el paquete que había estado construyendo y lo convertí en un documento cronológico con artefactos corroborantes. Registros del SOC, tickets de gira, aprobaciones de Confluence, facturas de proveedores, registros de facturación y correos electrónicos. Limpié cada marca de tiempo. Notaricé lo que pude. Le pedí a un viejo amigo, un consultor forense de TI, si revisaría los registros. Estuvo de acuerdo. Encontró cosas que había pasado por alto. Claves API usadas en patrones extraños. Un trabajo de replicación que se ejecutó fuera del horario comercial y copió conjuntos de datos de clientes en un bucket de S3, controlado por esa misma entidad fantasma. Paso 2. Escalar a los guardianes externos correctos. Eso significaba 2 vías paralelas. 1. Contactar al equipo de seguridad del Banco Meridian y presentar los hechos. Las instituciones financieras son frágiles en cuanto a la integridad de los datos. 2. Preparar un dossier para un asesor externo especializado en valores y ley de privacidad de datos. Si los datos de clientes habían sido accedidos incorrectamente, esto ya no era una disputa interna, era un asunto potencialmente federal. Paso 3. Asegurar protecciones de denunciante. Presenté una divulgación protegida a través del portal de denunciantes de la SEC. Lo hice con la documentación adjunta, la línea de tiempo, los registros, los nombres, las facturas. El portal marca con fecha y hora el envío y asigna un número de confirmación.
Ese número de confirmación es una cuerda alrededor del cuello corporativo que los reguladores notan. Horas después de mi envío a la SEC, un pago de factura a la entidad fantasma se detuvo. Alguien en finanzas lo había señalado y puesto en ERA. Ese es el tipo de pequeño pánico que señala que alguien notó un hilo y tiró. También me comuniqué directamente con un contacto en la división cibernética del Departamento de Justicia, una fiscal que había conocido en una conferencia años atrás. Respondió con cautela profesional. Envía el paquete a través de canales seguros. Escribió. Lo hice. No romanticé al Doeshe. Se mueven lentamente y persiguen cosas que importan, pero cuando los datos vinculados a un banco importante están expuestos importa. Había riesgos. Ir al exterior podría hundir la confianza del cliente. Podría costar medios de vida, pero no ir al exterior significaría tolerar una cultura de empresa que permitía el acceso a datos de clientes y luego intentaba aplastar a la persona que lo notó. Hay un cálculo moral. Proteger a muchos o proteger el trabajo. Elegí a los muchos. El antagonista castellano comenzó a mostrarlo. Comenzó a enviar correos con mayor opacidad. Clasifiquen todos los archivos de cumplimiento como privilegio ejecutivo, instruyó a legal. Pidió que se redirigieran ciertos registros. A las personas que intentaron cumplir con los reguladores, se les dijo que se detuvieran por gerentes de nivel medio, parafraseando preocupaciones de la Junta sobre relaciones con inversores. La arrogancia aceleró sus errores. El orgullo le gusta ser eficiente. Comenzó a ordenar eliminaciones de registros ad hoc para mayor claridad. Escribió notas sugiriendo que cualquier conversación sobre compromiso regulatorio fuera aplazada hasta después de que se estableciera una estrategia de comunicación con el cliente. Ese es el lenguaje de encubrimientos vestidos como relaciones públicas. Descubrí que Castellano había autorizado una enmienda retrodatada al contrato con el proveedor de la nube que habría cambiado retroactivamente el lenguaje de propiedad de datos. Si se promulgaba, podría proporcionar una justificación ex post para el movimiento de datos. La enmienda tenía una firma sospechosa, un sello electrónico aplicado a las 12:13 am, registrado en un dominio privado. Crucé esa marca de tiempo con los registros de seguridad. La cuenta de administrador usada para hacer los cambios había sido usada esa noche. La cuenta rastreaba a un token temporal emitido a un alias interno. El alias estaba vinculado a un pago de proveedor que a su vez coincidía con la misma entidad fantasma. A las 4 de la misma fecha, un conjunto agrupado de llamadas API extrajo un gran conjunto de datos del proyecto Meridian. El conjunto de datos incluía metadatos a nivel de transacción. La transferencia de archivos FTP al proveedor estaba incompleta. El SOC del proveedor la detectó y la señaló. Por eso habían etiquetado el caso como sensible. Cada descubrimiento aumentaba la probabilidad de que un regulador viera la línea de tiempo de la misma manera que yo, como evasión deliberada o como mínimo desprecio imprudente por los controles de acceso. Así que hice algo más. Contacté a un socio senior en una firma de valores que tenía influencia con el comité de auditoría de la Junta. Les dije suavemente que si el comité no lanzaba una revisión forense independiente, presentaría el paquete con el banco y el regulador. Nombré fechas. Nombré los datos. Describí la designación sensible señalada por el proveedor. Esa llamada telefónica es un punto de pivote, porque los presidentes de comités de auditoría temen la exposición reputacional más que nada. Reguladores, clientes importantes y un comité de auditoría con acceso a asesoría privada. Estas son palancas. El siguiente paso dependía de paciencia y apalancamiento. Estaba desempleada. No tenía poder formal, pero tenía evidencia con marca de tiempo, puntos de venta internos, SEC, DOE, y un cliente bancario con derecho a saber. Esas tres cosas ejercieron presión. La semana en que todo explotó se sintió como un amanecer quirúrgico lento. El Banco Meridian envió una carta de demanda al asesor general de DataShield, solicitando aclaración inmediata sobre el acceso reciente a su conjunto de datos y una demanda de registros forenses. Copiaron a la Junta. La oficina de Castellano convocó reuniones frenéticas. La Junta encargó a una firma forense independiente investigar.
Ese fue el momento en que su revestimiento tranquilo comenzó a agrietarse. Observé desde afuera mientras la máquina interna luchaba por unir una narrativa que preservara la reputación. La firma forense Asesoría Externa, sin interés en desear el bien a la compañía, encontró discrepancias en 48 horas. Los registros estaban incompletos en lugares donde deberían haber estado completos. Las marcas de tiempo tenían anomalías. El grupo de llamadas API a las que llevaba un patrón de firma, que coincidía con una herramienta de exportación que la compañía anterior de Castellano comercializaba. El informe forense fue silencioso pero letal. Señaló probable extracción no autorizada y recomendó escalamiento a autoridades legales. Cuando algo se ve como evasión intencional para un analista forense independiente, no puedes cubrirlo con puntos de conversación. La junta se reunió. El presidente me llamó, no para disculparse, sino porque una vez que Meridian y la firma forense estuvieron involucrados, la lógica de supervivencia corporativa cambió. El presidente preguntó si testificaría ante la junta y el asesor externo sobre mi paquete. Dije que lo haría bajo juramento. Esa decisión importa porque vincula la divulgación privada a una cuenta jurada. En la reunión, recorrí la línea de tiempo. Expliqué las señales del SOC, las notas del proveedor, las enmiendas datadas y las llamadas a. Le mostré a la junta el número de confirmación del envío a la SEC. Sentí que la sala se contraía y enfriaba. Hablé con calma. Oraciones cortas, de la manera en que presentas un método a un jurado. El rostro de Castellano no cambió mucho. Intentó argumentar ambigüedad. Habló sobre iniciativas de crecimiento e interpretaciones operativas erróneas. La analista principal de la firma forense tuvo una refutación fría y objetiva. Hay evidencia de alteración de privilegios en registros de auditoría, dijo. Hay archivos replicados a un bucket externo con metadatos que muestran firmas no autorizadas. En el momento en que la Junta se dio cuenta de que su riesgo fiduciario había escalado, el pánico se movió como una corriente eléctrica. El presidente de la Junta convocó un consejo de emergencia. La asesora general, que había sido cómplice en lenguaje cauteloso, de repente recordó las alegrías de la cooperación. Esa misma tarde, un golpe en la puerta de Castellano vino de una autoridad diferente. No fue un golpe del asesor interno. Fue un golpe federal. Agentes de la División Cibernética del FBI llegaron con una citación. Ejecutaron una orden de preservación en ciertos servidores y solicitaron acceso a registros de exportación en la nube y registros de facturación. Hay una coreografía legal en estos momentos. Los agentes son formales, las preguntas son procedimentales, y la mirada en el rostro de alguien es reveladora. Observé los feeds de noticias, no para regodearme sino para ver cómo se desarrolla la secuencia de responsabilidad corporativa. La compañía lanzó una declaración reconociendo una investigación y prometiendo cooperación. Los inversores tomaron nota. Las oscilaciones de acciones se convirtieron en algo real. Castellano fue escoltado a una sala de reuniones diferente. Voces elevadas. Documentos intercambiados. No fue acusado ese día. Sin embargo, la presencia del FBI cambió el cálculo. Las personas que habían estado dispuestas a proteger o doblar, se desplazaron hacia la cooperación. El miedo es un motivador eficiente. La justicia poética aquí no es teatral, es silenciosa. Es legal, es la satisfacción de un sistema funcionando. Los rieles que yo había construido una vez, las políticas, los registros, los contratos, hicieron su trabajo cuando alguien intentó derrotarlos. Había pasado años construyendo esos rieles para prevenir daño. Fueron los rieles que señalaron daño cuando alguien intentó evadirlos. El clímax terminó, no con un grito, sino con una sala llena de personas finalmente escuchando una línea de tiempo y reconociendo los hechos. Castellano fue relevado de ciertas funciones pendiente de la investigación. No era el primer CEO que había visto humillado por la evidencia. Puede que no sea el último. Sentí un vacío extraño y un alivio preciso. El trabajo de responsabilizar a los sistemas rara vez es cinematográfico. Son horas de paciencia,
documentación meticulosa y una falta de voluntad para aceptar la conveniencia como verdad. Al final, esa falta de voluntad forzó un proceso que otros no pudieron ignorar. No me propuse arruinar a una persona, me propuse, dolorosamente simple, asegurarme de que la compañía no cambiara la confianza de un cliente por un número trimestral. La moraleja es prosaica. Los sistemas protegen a las personas cuando los individuos fallan. Las reglas no son burocracia cuando son lo único entre los datos de los clientes y el mal uso. Después de la investigación, algunas personas perdieron sus trabajos. Algunos fueron disciplinados. Datasil reconstruyó la función de cumplimiento con supervisión independiente y nuevos controles por